Hola, esta es la sesión 28 del taller de restauración. Como veis, el resultado del arca, bueno, pues es bastante bueno. Ha aclarado mucho. Realmente lo que menos ha aclarado ha sido esta parte frontal, que quizá era una de las que más nos interesaba que aclarara. Pero bueno, en general pienso que me voy a arriesgar con la opción de aplicarle una aguada para ver si podemos dejarla como yo pretendía desde un principio. Esto es debido a que, como os comenté en la sesión anterior, cada lateral del arca está hecha de una madera distinta y por eso tiene tonalidades tan desiguales. Ha tardado bastante en secar después de la segunda pasada del limpiador y haberla aclarado muy bien. La he lijado, como os comenté al final del otro vídeo, a lo largo de la semana. Una vez que estaba bien seca la he vuelto a lijar bien y ahora está lista para el siguiente paso. En el siguiente paso lo que voy a hacer es aplicarle una pintura aguada para que iguale un poco todas las partes y quede un poquito más blanqueada la madera. No voy a utilizar una pintura blanca, voy a utilizar una pintura avisada en un color así como un poco incluso grisáceo. Voy a utilizar una chalky, es la pintura que para esta técnica más me gusta por ser muy mate y el pigmento como muy marcado, pero podríais hacerlo con cualquier pintura decorativa mate o con muy poco brillo, aunque es verdad que con la chalky se consiguen resultados yo creo que más fácilmente. Voy a empezar aplicando este tono. Tengo aquí una chalky también un poquito más clara por si veo que esta a lo mejor lo dora bastante, pero yo creo que va a ser esta la gama que me interesa. Estas aguadas las tenemos que dar para conseguir el tono, contrarrestando el tono que tiene la madera. Hombre, lo ideal aquí era hacerlo en distintos tonos dependiendo del lateral, pero bueno, ya me parece un trabajo para una arca tan pequeñita que no es el caso que requiera tanto. Siempre vamos a tener que ir buscando la tintada de la pintura que vamos a utilizar para contrarrestar. Quiero decir, como sabemos, el marrón es un color que sale de una mezcla de un rojo y un verde, con lo cual si la madera queda muy rojiza, para amarronarla, matar ese rojizo, tendríamos que echarle algo un poquito averdosado. De ahí la opción de tirarnos a estas gamas que no son blancos puros, que son un poco incluso grisáceos. Por contra, si quisiéramos sonrojarla porque la madera fuera muy seca, muy verdosa, pues nos tendríamos que tirar a colores más maquillaje, a lo mejor más sonrosados, que nos contrastarían el efecto verdoso de la madera. Bueno, a esta pintura, que ya veis que la he revuelto bien, siempre hay que mezclar muy bien la pintura, le vamos a echar agua y vamos a ir mezclándola hasta conseguir la textura que queremos. Queremos una pintura bastante aguada, es preferible darle más pasadas si las precisa, que no una muy gruesa, porque no quiero el efecto de una pintura. Esta mezcla tiene que penetrar en la madera y fundirse con el tono de la madera. Si es muy densa, va a quedar en superficie, va a crear capa y no es lo que queremos. Queremos que actúe casi como un tinte. Voy a utilizar para aplicarla una brocha de cerda. Sí que necesito que empape un poquito, por eso que no sea muy fina. Bueno, y vamos a empezar haciendo muestras por las zonas menos visibles. Tengo aquí un trocito de papel para descargar un poquito y aquí un trapo para quitar el exceso, que va a haber ocasiones en las que lo necesitemos. Vamos a empezar aplicándolo en la parte de atrás. Cubre demasiado, es demasiado densa, así que hay que rebajarla un poco, pero mirad, el efecto que nos va a dar va a ser este. De todas maneras, si considero que está un poquito densa, voy a aligerarla un poquito más.
y compruebo si la gama me va a gustar o quiero pues blanquearla más o a ver, dosarla más, pero bueno, yo creo que está bien. La trabajo bien en el sentido de la veta, muy importante. La dejo que penetre un poquito en la madera. Luego también vamos a lijar un poquito, con lo cual también vamos a quitar el exceso. Pero bueno, la trabajamos así. Ya os digo, esperamos a que asiente un poquito. Y con el trapo hacemos como una muñequilla que no tenga arrugas. Y vamos quitando suavemente hasta que consigamos un poco la intensidad que queremos. Cuando seque va a quedar menos blanca de lo que lo estáis viendo ahora. Y posiblemente haya que repetir la operación. De momento, esa va a ser la tonalidad que le vamos a dejar. Bueno, pues vamos a ir aplicándola en todos los laterales. Hay que tener en cuenta que la pieza tiene talla y se va a meter bastante en esas zonas. Bueno, hay que contar con ello. Y si eso, tener preparado un pincel de cerdadura para sacar de los fondos, como hicimos con el limpiador. Bueno, dejamos que asiente un poquito y vamos retirando el exceso. Suave, sin calcar, no estoy calcando. Lo que voy a hacer es peinar un poquito con el pincel de cerdadura para sacarlo de fondos y vuelvo a pasar. Vale. Creo que debo quitar un poquito más en la junta. No debe verse el efecto de una pintura. Entonces, bueno, compruebo el tono. Vale, nos vamos al frontal. Me meto bien en todos los fondos, precisamente que es donde está más oscuro, donde más me interesa combatir la oscuridad. Y la última pasada siempre en el sentido de la veta de la madera. Peino bien. Esperamos segundos. Si tenéis miedo a pasaros, lo que tenéis es que ir más poco a poco, o sea, con la pintura un poco más ligerita todavía. Y vale más que lo hagáis más veces, o sea, darle más pasadas. Aquí estoy sacando de los fondos para poder limpiar. Limpio bien la brocha de los fondos para poder reutilizarla, sacando bien el exceso. Bueno, nos vamos al otro lateral.
Meto muy bien en las uñas que hacen el dibujo de la talla. Y voy limpiando. Muy importante comprobar que cuando hacemos un lateral no nos arrolle la aguada por los otros, que pueden hacernos marca. Mirad, ¿veis la diferencia entre trabajar esta madera y esta? Han cogido totalmente distinto, es mucho más gris esa zona delantera. Pero el efecto de la aguada nos la da exactamente igual. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito el fondo. Que aquí, bueno, voy a dar una pasada y creo que va a ser más que suficiente. No voy a profundizar más. En la tapa lo mismo. Trabajamos bien todos los laterales primero, metiéndonos bien en todas las uñas. Y por último peinamos bien la parte de arriba. Suave vamos quitando. Vamos a pasar el pincel por los fondos y volvemos a pasar el trapo. Cuidado con los dedos, que no nos queden marcados. Y el interior. Esperamos a que seque y vemos el siguiente paso. Ya está seca, he aplicado un poco de calor y he esperado a que enfriara bien la superficie. Y bueno, ahora está lista para el siguiente paso. Como veis, ha blanqueado bastante. El tono que yo quería sí que está bien, o sea, he acertado en la chalky que estoy usando. Ahora lo que voy a hacer va a ser lijarla suavemente para que quede un poquito más natural, y si se va demasiado volvemos a repetir la operación con el mismo tono. Vamos a empezar por lo primero que hicimos. Bueno, esta zona que ha quedado, estas zonas lisas han quedado muy bien, podrían ni tocarla. Voy a tocarla un poquito porque está un poquito acumulada aquí en la esquina. Parece que hay una pequeña acumulación, entonces bueno, con un taco un poquito gastado le doy un poquito, saca un poquito la veta, pero nada más. No quiero darle mucha lija porque el tono sí me gusta. Quiero, bueno, que quede un poquito natural. Entonces, bueno, quitar un poco, digamos, el exceso de pintura, pero con muy poquita cantidad de lija yo creo que lo vamos a conseguir. Es verdad que el tono ha quedado un poquito distinto de este frontal a los laterales, pero ahora al secar no me desagrada, está bastante más igualado que en húmedo. Veis que le doy muy poca cosa, ¿eh? Donde veo quizá un poco más el efecto de la pintura, porque hay que contar con que lo voy a barnizar y también va a subir un poquito el tono de la madera. O sea, va a dorar un poquito y también le voy a aplicar una cera de acabado. Bueno, lo que sería la parte de abajo no la voy ni a tocar, me vale perfectamente así.
más aquí en estas zonas lisas. Vale, yo creo que es suficiente. Y la tapa también ha quedado bastante igualada, así que también le voy a dar muy suavecito. Un poquito por encima de la talla, pero muy suave, muy suave. En el caso de que nos hubiera hecho algún tipo de mancha, entonces ahí aplicaríamos un poco más de lija y volveríamos a aplicar la aguada. Pero casi estoy por la... Pero estoy por la idea de no volver a darle más manos. Normalmente no se consigue con una mano el efecto, ¿eh? Muchas veces hay que repetir, pero en este caso concreto ha cogido mucho la madera. Me parece que tiene el tono perfecto para la idea que yo tenía en un primer momento, así que la voy a dejar ya para aplicarle barniz. Tengo que rellenar los agujeros, voy a hacerlo ahora antes de barnizar y luego retocaría ya al tono, porque eso sí que lo vamos a tener que hacer con pintura, ya que es prácticamente imposible conseguir una pasta que nos iguale esta tonalidad. Vamos a emplastecer. Tengo aquí un emplaste en color pino, es muy clarito, pero para luego darle un poquito de tono va a ser suficiente. Esta pasta en concreto es una pasta al agua, con lo cual podría teñirla con pintura, pero casi prefiero rellenar y luego pintar tan poquito. Aunque tiñe la pasta siempre se va a notar algo. Voy a intentar que quede lo más plana posible, para no tener que lijar mucho. Esto lo dejamos secar. Y aquí en la tapa tenía un agujerito. Y aquí un fallo, así que voy a... Bueno, esperamos a que seque la pasta para lijarla. Ya está seco el emplaste, así que con una lija de madera muy finita voy a empezar a lijar muy suave, a ver si soy capaz de deteriorar lo menos posible el acabado. Voy muy poco a poco hasta que quede puramente lo que es la pasta en el hueco. Aquí está. Otra opción hubiera sido emplastecer al tono que tenía debajo y echarle la pintura, la aguada de pintura encima, pero nunca coge igual el emplaste que la madera y normalmente nos hace
el efecto muy parecido a este, con lo cual por eso, para tener que retocarlo igualmente con pintura, pues ya nos molestamos en dar ese paso. Bueno, y ahora con pinturas decorativas vamos a intentar igualar esto lo más posible. He sacado aquí un surtido de colores que me parece que puedan darnos las gamas que necesitamos. Y es ir aproximándonos a los tonos que tenemos debajo. De todas maneras, muchas veces es preferible dejar el agujero, es decir, se nota mucho menos si no estáis seguros de poder hacer estas aproximaciones. A veces se nota más la pintura que el propio agujero, así que hay que ir mirando lo que interesa. Tenéis que tener un dominio del color, porque no es un único color, es ir adaptándoos a la veta de la madera en cada sitio. Eso sí que si lo hacéis siempre un poquito aguado, que se pierde un poco el efecto. Ay, que no llame la atención. Empiezo precisamente por estas piezas que son menos escandalosas que las de la tapa, que siempre son más difíciles de disimular. Vale, este lateral me vale. Aquí tenemos una veta un poquito más sonrosada, así que me voy a ir a esa veta primero. Luego la voy a blanquear. Este tono que tengo aquí es el de la chalky pura, con la que he hecho... con la que he hecho la aguada. Así que voy a servirme de ella mezclada con el resto de pinturas para dar un poco la tonalidad. Un poquito más blanca que esta zona, vale, y un poco más sonrosada esta de aquí. Os digo que esto es engañar un poquito la vista. Vale. Y aquí en la parte de arriba tiene más esta tonalidad, más siena, con un poquito de blanco. Así que voy a darle este tono. Y cuando seque le voy a dar una aguada del color con el que hemos pasado toda la pieza. Bueno, nos vamos a esta parte que es un poco más complicada. Mirando la tonalidad que nos interesa.
Bueno, y ahora con la brocha un poco seca del tono que le dimos encima, le paso un poquito así por encima, lo limpio con un trapo como para integrarlo y voy a hacer lo mismo en estas de la parte de atrás para que desdibujen un poco todo lo que es el retoque de pintura. Muy bien, perfecto. Pues dejamos secar esto un poquito, que seca enseguida porque ha sido una aportación de pintura muy ligera. Y nos vamos con el barniz. Barnizar voy a utilizar el barniz mate que ya me habéis visto usar en más ocasiones. Lo he batido bien y lo tengo listo para el uso. Así que directamente, muy estiradito, le voy a dar 2 o 3 manos. Voy a usar el mate porque quiero que me quede en la madera lo más natural posible. Voy a ver cuánto me sube, que parece que sube bastante el tono con el barniz. Si al secar sube tanto, puedo volver a aplicarle otro poquito de pintura. Como he hecho antes. Al secar, de todas maneras, lo normal es que vuelva a salir el blanqueando. Este es el resultado después de aplicarle 2 manos del barniz. He dejado secar bien entre mano y mano. No le voy a dar más, no quiero que tenga acabado. Me decanté por el barniz mate porque es el que crea quizá menos efecto de capa y nos da la protección necesaria. En este caso, al haberle echado la pintura aguada, bueno, siempre es recomendable darle un poquito de acabado, no solamente la cera. No es que no lo pudierais acabar solamente con cera, pero bueno, fijar un poquito esa pintura que hemos dado aguada con un poquito de barniz siempre le viene bien. Entonces, bueno, por eso le he dado el barniz. 2 manos nada más, es más que suficiente, porque en la siguiente sesión, una vez que esto haya sentado ya totalmente, le vamos a dar el acabado con la cera. Así que con esto vamos a rematar por el vídeo de hoy. Para la siguiente sesión nos quedaría el remate final, aplicarle cera en el exterior, colocar las bisagras y forrar el interior como os había comentado. Así, como os digo, con esto dejamos rematado el vídeo de hoy. Cualquier duda que os surja me la podéis dejar en el foro del campus, y si no, el miércoles en clase ya solventamos cualquier pregunta que se os plantee. Buena semana, un saludo.